Encamíname en tu verdad, enséñame, tú eres mi Elohim y Salvador. En ti pongo mi esperanza todo el día. Salmo 25:5. ¿Quieres aprender más de la palabra de Yahweh? Pues te doy la bienvenida a un lugar para la verdad. Reflexiones en donde podrás aprender con toda tu familia, desde la comunidad Llamas de Fuego para las Naciones Zoar. Shalom, bendiciones. Bienvenidos a esta su emisora RSA, Restaurando las Sendas Antiguas. Quien les habla su servidor José Carvajal, trayéndoles un mensaje hoy por medio de este programa, Restaurando el Sacerdocio. Y bueno, hoy es un privilegio poder estar con ustedes nuevamente, trayendo un mensaje de restauración, un mensaje que va a ser para mucha bendición para aquellos hombres que tienen el sacerdocio en su casa, que son el sacerdote del hogar, del ministerio donde el Eterno los ha colocado. Es un mensaje de mucha edificación para nuestras vidas, tanto usted como yo. Sabemos que cada palabra que el Eterno nos da es para que seamos edificados, para que vayamos entendiendo más cada día nuestro propósito, para que vayamos entendiendo la verdad de todas las cosas, porque el Padre está restaurando en este tiempo a su pueblo. Y allí donde está, le invito para que tome las escrituras y me acompañe al libro de Job, desde el capítulo 1, y vamos a leer parte del capítulo 2. Y el mensaje de hoy se titula ¿Cómo el sacerdote se mantiene en medio de una crisis? Entonces les invito para que abran sus escrituras en el libro de Job, capítulo 1, del versículo 1 en adelante. Dice la palabra del Eterno así: Hubo en la tierra un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Elohim y apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas, para que comieran y bebieran con ellos. Y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los purificaba, y madrugaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía Job: quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Elohim en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Un día vinieron a presentarse delante de Yahweh los hijos de Elohim, entre los cuales vino también Hasatán. Y dijo Yahweh a Hasatán: ¿de dónde vienes? Respondiendo Hasatán a Yahweh, dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Y Yahweh dijo a Hasatán: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Elohim y apartado del mal? Respondiendo Hasatán a Yahweh dijo: ¿acaso teme Job a Elohim de balde? ¿No le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? El trabajo de sus manos has dado bendición. Por tanto,
sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Dijo Yahweh a Hasatán: He aquí todo lo que tiene está en tu mano. Solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Hasatán de delante de Yahweh. Y llegó el día cuando sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano el primogénito. Y vino un mensajero a Job y le dijo: Estaban arando los bueyes y las asnas paciendo cerca de ellos. Y acometieron los sabios y los tomaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Aún estaba hablando cuando vino otro que dijo: Fuego de Elohim cayó de los cielos, que quemó las ovejas y a los criados, y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Todavía hablando, y vino otro que dijo: Los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos, y se los llevaron, y mataron a los criados a filo de espada, y solamente escapé yo para darte la noticia. Entre tanto que hablaba, vino otro que dijo: Tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito. Y un gran viento vino del lado del desierto y azotó a las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron, y solamente escapé yo para darte la noticia. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza, y se postró en la tierra y adoró. Y dijo: Desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Yahweh dio, y Yahweh quitó, sea el nombre de Yahweh bendito. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Elohim despropósito alguno. Aconteció que otro día vinieron los hijos de Elohim para presentarse delante de Yahweh, y Hasatán vino también entre ellos, presentándose delante de Yahweh. Y dijo Yahweh a Hasatán: ¿De dónde vienes? Respondiendo Hasatán a Yahweh y dijo: De rodear la tierra y de andar por ella. Y Yahweh dijo a Hasatán: ¿No has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto, recto, temeroso de Elohim y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa? Respondiendo Hasatán dijo a Yahweh: Piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y Yahweh dijo a Hasatán: He aquí él está en tu mano, mas guarda su vida. Entonces salió Hasatán de la presencia de Yahweh e hirió a Job con una sarna maligna, desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Y tomaba Job un tiesto para rascarse con él, y estaba sentado en medio de ceniza. Entonces le dijo su mujer: ¿Aún retienes tu integridad? Maldice a Elohim y muérete. Y él le dijo: Como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Elohim el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Aleluya. Aleluya. Bueno, esta es una de las historias más duras de las Escrituras, y es la vida de Job. Lo que acabamos de leer. Por medio de la vida de Job, el Eterno nos enseña muchas cosas. Como lo que se adquiere en toda la vida se puede perder en un día. Todo eso material, por lo que las personas luchan, por lo que las personas viven afanados en el mundo, ¿cierto? La mayoría de las personas de este siglo viven afanadas, trabajando para conseguir y adquirir cosas.
pero eso se puede perder en un día. En el caso de Job, pues sabemos que era un hombre, lo que acabamos de leer, temeroso, recto, apartado del mal, temeroso de Yahweh. Y algo muy importante que debemos aprender de Job es cómo mantenernos firmes y fieles como sacerdotes en medio de una crisis, en medio de los problemas, en medio de las tribulaciones y las angustias que vienen a nuestra vida, en medio de un zarandeo. Porque recuerde que en este caso, el zarandeo en este caso fue que Hasatán pidió permiso al Eterno, a Yahweh, para zarandear a Job. Debemos aceptar la voluntad de Elohim y también cómo podemos conocer al Eterno más profundamente. Entonces, a medida que vayamos desarrollando este mensaje, vamos a aprender mucho de la vida de Job para nuestras vidas, para aquel sacerdote que estamos llamados por Yahweh. Tomando como ejemplo la vida de Job, vamos a desarrollar 4 principios y por medio de estos aprender cómo un sacerdote se mantiene en medio de una crisis. El primer principio que debemos aprender es: debemos tener identidad y propósito. Identidad y propósito. Estas 2 cosas debemos tener clara en nuestras vidas. Como creyente en el Mashiach, la identidad y propósito, ambas están entrelazadas y se complementan. Pues si un creyente no tiene bien clara su identidad, no puede comprender ni cumplir su propósito. Y por ende no aguantará las diferentes dificultades y procesos que puedan venir a su vida. En el capítulo de Job 2:3, Yahweh le preguntó al adversario: ¿viste a mi siervo Job, que no hay nadie como él en la tierra, un hombre veraz, sin culpa y recto, piadoso, quien teme a Elohim y evita el mal, y que aún mantiene su integridad, aún a pesar de que tú me provocaste contra él para destruirlo por ninguna razón? Job fue un siervo de Elohim, porque aquí lo acaba de decir en el capítulo 2, versículo 3, y empezando también el capítulo 1, el Eterno dice: ¿viste a mi siervo Job? Entonces, Job era un siervo de Elohim. Job tenía claro que Yahweh era su Elohim, porque guardaba sus mandamientos y sus palabras. Él sabía quién era delante de Yahweh. En Job capítulo 10, versículo 8 dice lo siguiente: tus manos me hicieron y me formaron. Y en Job capítulo 23, versículo 12 dice: del mandamiento de sus labios nunca me separé, guardé las palabras de su boca más que mi comida. Job sabía que él había sido creado a imagen y semejanza de Elohim Altísimo, que el Eterno es quien da la vida y la quita. Al comprender esta verdad, acepta todo lo que le ocurre, sin atribuir despropósito alguno a Yahweh, y tampoco pecó con sus labios. Si estamos caminando en la restauración, nosotros que estamos caminando en la restauración, debemos saber que es porque el Eterno nos ha llamado y Él nos ha escogido. Hemos sido predestinados desde antes de nacer. ¿Por qué? En Efesios capítulo 1, versículos 4 al 5 dice: en el Mashiach Él nos escogió en amor
antes de la creación del universo para ser Kadoshim y sin defectos en su presencia. Él determinó de antemano que por medio de Yeshua HaMashiach nosotros fuéramos sus hijos de acuerdo con su voluntad y propósito. Entonces, en medio de una tribulación, de una crisis, de una prueba o en la angustia, debemos tener claro quiénes somos, debemos tener identidad, debemos estar seguros que somos hijos de Yahweh. En Éxodo capítulo 19, versículo 5 dice lo siguiente: ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Si has conocido la verdad por medio de Yeshua HaMashiach y estamos caminando en la restauración, estamos guardando mandamientos, si estás obedeciendo, si haces parte del pueblo de Israel, entonces ya sabemos quiénes somos. Somos parte del pueblo de Israel y por esta razón no estamos aceptos de pasar por tribulaciones y aflicción. Juan capítulo 16, 33 nos dice: yo les he dicho estas cosas para que unidos conmigo puedan tener shalom. En el mundo tienen aflicción, pero sean valientes, yo he conquistado al mundo. Debemos comprender que en este mundo, en donde vivimos, vendrán muchas aflicciones a nuestra vida, pero son necesarias, ya que estas nos hacen fuertes como creyentes en el Mashiach para permanecer y perseverar hasta el final. ¿Cuál era? En el libro de Hechos, capítulo 14, versículo 22, dice lo siguiente: confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Yahweh. Entonces fíjese que es necesario que por muchas tribulaciones entremos en el reino de Yahweh, y es muy importante que usted tenga identidad, que usted sepa quién es en el reino de los cielos. Y sabemos que somos parte del pueblo de Israel y somos esos siervos que ya somos escogidos por el Eterno desde antes de la fundación del mundo. Acá leíamos en la palabra del Eterno, ¿cierto? Y Job también, vamos a ver el propósito de Job. El propósito con el cual el Eterno probó a Job es para mostrarle a Satanás que hay hombres que se mantienen fiel a Yahweh a pesar de cualquier cosa que le pase en su vida, y para dejar un ejemplo a sus hijos, a su pueblo, que con Yahweh todo es posible. ¿Cuál es nuestro propósito también? O sea, ¿cuál es el propósito por el cual Yahweh nos escogió? En primera de Pedro 2:9 dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Yahweh, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Todos los que somos llamados y escogidos por Yahweh tenemos una identidad y un propósito en esta tierra. Y el propósito de nosotros es anunciar las virtudes de Yeshua HaMashiach. ¿Y cuáles son esas virtudes?
su amor, su misericordia, su fidelidad, su bondad, su perdón, su justicia, su poder, su gloria, sus maravillas, sus milagros, las buenas nuevas de salvación para vida eterna, sus juicios. Y mientras hacemos eso, nos pueden venir tribulaciones, nos pueden venir crisis, como dice en Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Yahweh, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a lo que conforme a su propósito son llamados. O sea que cada uno de nosotros fuimos llamados para un propósito en esta tierra. Si nos suceden cosas las cuales el Eterno las permite en nuestras vidas, es porque le amamos. Si sabes y tienes claro cuál es tu llamado y tu propósito como sacerdote, en el momento de la crisis que venga a nuestras vidas, a tu vida, eso te ayudará a mantener tu fe, tu emuná, tu confianza, para permanecer fiel y firme delante del Eterno. Pase lo que pase, este propósito se cumplirá en tu vida y en mi vida. En Salmos 138:8 dice: Yahweh cumplirá su propósito en mí, tu misericordia, oh Yahweh, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Entonces, mi querido amigo que me escuchas, el primer paso que debemos tener claro es que debemos tener identidad y propósito para cuando vengan las crisis, que tú sepas quién eres en el caminar con Yeshua y con qué propósito nos ha llamado Él a servirle. El segundo punto o el segundo principio para mantenernos firmes en una crisis es reconocer la soberanía de Yahweh. La palabra soberano en el Strong Hebreos número 113 significa se lee Adón y significa amo y dueño. En Éxodo 19:5 dice lo siguiente: Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y en Job 23:13 dice: Pero si él determina una cosa, ¿quién lo hará cambiar? Su alma deseó e hizo. Job reconoció desde el primer momento que le viene la crisis la soberanía de Yahweh. Cuando le dan la noticia, él dice lo siguiente en Job 1:21, dijo: Desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo regresaré allá. Yahweh dio, Yahweh quitó, bendito sea el nombre de Yahweh. Job hizo una evaluación realista de su situación y tenía claro que en esta vida todo es pasajero y que hagamos lo que hagamos, nada nos vamos a llevar el día en que dejemos este mundo. Y a pesar que Job se comportaba de la manera correcta delante del Eterno, como dice el versículo 1 que leímos, la base bíblica en la cual estamos basados, dice: era este hombre perfecto, recto, temeroso de Elohim y apartado del mal. Tal vez Job tenía argumentos para justificarse delante del Eterno, pero no lo hizo porque él reconoció que el Eterno, Yahweh, el Todopoderoso, hace como quiere. Él es el que decide cómo hace y cómo lo hace, qué hace en nuestras vidas, de qué manera Él actúa. Y todos sabemos que es para nuestro bien, porque aquellos que estamos
en su caminar, todas las cosas nos ayudan a bien. Por eso el Padre, a veces hay cosas que no entendemos en nuestra vida, que nos pasa. Pero yo te digo, mi hermano, yo te digo, amigo mío, que si tú reconoces la soberanía del Eterno, de que hables o no hables, de que actúes o no actúes en medio de la crisis, del problema, de la situación que tienes, es el Padre que la ha permitido con algún propósito para bien, porque Él no hace nada que nos vaya a, a hacer daño. Tal vez nosotros lo vemos así, pero no. Sabes que cuando pases esa crisis, vendrán cosas maravillosas a nuestras vidas. En el capítulo 23 de Job, Job sigue reconociendo la soberanía de Yahweh. Dice así, Job capítulo 23, versículo 10. Mas él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. Mis pies han seguido sus pisadas. Guardé su camino y no me aparté. Del mandamiento de sus labios nunca me separé. Guardé las palabras de su boca más que mi comida. Pero si él determina una cosa, ¿quién lo hará cambiar? Su alma deseó e hizo. Él, pues, acabará lo que ha determinado de mí, y muchas cosas como estas hay en él. Por lo cual yo me espanto en su presencia, cuando lo considero, tiemblo a causa de él. Yahweh ha enervado mi corazón y me ha turbado el Omnipotente. Por eso en medio de la crisis vienen muchos pensamientos a nuestra mente y hay muchas veces que queremos justificarnos delante del Eterno. No debemos hacerlo, sino reconocer la soberanía de Yahweh, porque Él hace como quiere. ¿Y quiénes somos nosotros para contender con Él? En el Salmo 135, versículos 5 y 6 dice, yo sé que Yahweh es grande, que nuestro Elohim está por encima de todos los dioses. Yahweh hace lo que a Él le place, en el cielo, en la tierra, en los mares y en todas las profundidades. Fíjese usted la grandeza de nuestro Eterno. Y en Daniel capítulo 4, versículo 35, dice, todos los que habitan en la tierra son contados como nada. Él hace de acuerdo a su voluntad con el ejército del cielo y con aquellos que habitan en la tierra. Nadie puede soportar su poder ni preguntarle, ¿qué es lo que has hecho? Los salmos sabemos que la mayoría los escribió el rey David. Y aquí leíamos ese salmo donde David reconoció la grandeza, la soberanía del Eterno. Y Daniel también, el profeta Daniel, también dice, nadie puede soportar su poder, ni preguntarle qué es lo que has hecho. Entonces, debemos tener claro y tenemos que tener mucho cuidado en los momentos de la crisis. No debemos empezar a cuestionar, porque Yahweh es soberano. Yahweh hace como Él quiere. Lo único que nosotros debemos hacer como sacerdotes en los momentos de la crisis es decir, Padre, hágase tu voluntad, y humillarnos y postrarnos delante de su presencia para pedirle misericordia. Y esto fue lo que Job hizo. Reconoció la soberanía de Yahweh. Y asimismo es un ejemplo para nosotros. El tercer principio es poner toda nuestra fe plena en Yahweh.
Una de las razones por la que Job pudo pasar esta prueba tan dura fue la fe que tenía en Yahweh. La adversidad y las pruebas solamente nos proporcionan la oportunidad de mostrar nuestra verdadera fe y amor hacia Yahweh. Cuando estamos pasando por alguna tribulación o angustia, eso no es evidencia de que el Eterno ha cambiado con nosotros. Yahshua HaMashiach es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Esto lo leemos en Hebreos 13:8. Si las nubes inundan nuestra alma, no debemos creer que estamos olvidados. Nuestra fe debe abrirse camino a través de la oscuridad. Pero, ¿qué es la fe? La palabra fe en el Strong hebreo la encontramos en el número 530 o 530 y se lee emunah. Significa verdad, fidelidad, fe, firmeza, lealtad, seguridad, integridad, confianza, y se define como la fuerza con la que nos agarramos o sujetamos de alguien o algo. Esta palabra viene de la raíz en el hebreo 539 y la palabra es amán. Significa levantar o mantener, criar como padre o enfermero, rendirse o ser firme o fiel, confiar o creer, permanecer o estar quieto, ser genuino o certero, ir a mano derecha. Entonces, para entender mejor lo que significa la palabra emuná, debemos recurrir a su raíz, la cual es amán, que significa creer, confiar, y se define como tomarse de la diestra de alguien, tal como un niño se toma de la mano de su padre. De ahí que amán también se use para describir la crianza que un padre da a su hijo. Tengan en cuenta entonces estos significados de lo que es la fe. A mí me llama mucho la atención cuando dice que uno de los significados es tomarse de la diestra de alguien. Y pues la fe es que nos hemos tomado de la diestra de nuestro Padre Celestial, y la diestra de nuestro Padre Celestial es Yahshua HaMashiach. Pero también dice que tal como un niño se toma de la mano de su padre. Y es aquí donde a veces tenemos que tener muy claro, entender esto, que la fe es como ese niño pequeño que se toma de la mano de su papá y su papá lo empieza a guiar, lo empieza a instruir. Cuando sale de su mano cogidos, el padre no permite que nada le pase, solo lo lleva y lo guía por el camino bueno. Y pase lo que pase, su papá no lo va a soltar. Y así es nuestro Padre que está en los cielos. Él dice que es nuestro Padre que está en los cielos. Es ahí cuando la fe en los momentos de angustia, de tribulación, de esos momentos de desesperación que a veces no sabemos qué hacer. Pareciera que nuestro Padre no está allí, pero fíjate que el Padre no nos suelta. El Padre siempre nos sostiene con su diestra. Y la diestra es Yahshua. Podemos ver en las Escrituras, en el libro de Éxodo, Shemot, capítulo 17, versículo 12, que dice lo siguiente: y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella, y Aarón y Hur sostenían sus manos, él a un lado y él otro de otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Fíjese que uno de los significados de fe es firmeza. Cuando se habla de la firmeza que tuvieron los brazos de Moisés en su lucha contra Amalek, desde allí se nos empezaba a revelar que la fe es esa firmeza que debemos tener para prevalecer contra nuestros opositores
y las adversidades que quieran impedirnos llegar a nuestra tierra prometida, y que nuestra lucha no es humana y física, sino espiritual. Y así como Amalek fue el primer pueblo que se le opuso a Israel para llegar a su destino, la tierra prometida, después de haber salido de Egipto, nosotros también como creyente, como pueblo de restauración, como pueblo de Israel, que nos estamos levantando en las naciones, los varones como sacerdotes, también tendremos oposición para el enemigo no quiere dejarnos llegar a nuestro destino, que es la salvación para vida eterna y que es nuestra hermosa Jerusalén. Pero entonces, ya conociendo el verdadero significado de la fe, de la emuná, volvamos a Job. Dice Job 5, capítulo 5, versículo 17 y 19 lo siguiente: Qué feliz el hombre a quien Elohim corrige. Así que no desprecies la disciplina del Shaddai, porque él hiere, pero venda la herida. Sus manos pueden golpear, pero también sanan. Él te rescatará de 6 desastres. Sí, en 7 ningún daño te tocará. Y en Job capítulo 13, versículos 15 y 16 dice, la parte A: He aquí, aunque él me matare, en él esperaré. Y el versículo 16 dice, y él mismo será mi salvación. Entonces podemos ver la fe, la confianza, la seguridad que Job tenía en Yahweh, que su fidelidad es para siempre. Él estaba seguro que el Eterno había permitido esa tribulación en su vida, pero también estaba seguro que iba a salir de esa tribulación con la ayuda de Él. Aferrémonos a las promesas de nuestro Padre Celestial y recordemos cómo nos ha tratado antes, y sabemos que a los que aman a Elohim, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, que eso lo leíamos en Romanos 8:28. Todo tiene su propósito en el torbellino y en la tormenta, en el incendio y en la inundación. El Señor permite que vengan calamidades sobre su pueblo para salvarnos de mayores peligros. Desea que en esos momentos cada uno examine su corazón minuciosamente. Entonces nos acerquemos a Yahweh para que Yahweh se pueda acercar a nosotros. Nuestra vida está en las manos de Yahweh. Él ve el peligro que nos amenaza, que nosotros no podemos ver. Él es el dador de todas nuestras bendiciones, proveedor de todas nuestras misericordias. Él ordena todas nuestras experiencias. Puede permitir que vengan sobre su pueblo, lo que llena su corazón con tristeza, porque ve que éste necesita enderezar las sendas para sus pies, no sea que el cojo se salga de su camino. Porque Él conoce cómo estamos hechos. Él se recuerda que somos polvo. Eso lo podemos leer en Salmos 103:14. Aún los mismos cabellos de nuestra cabeza están todos contados, dice su palabra. En nuestro diario andar con el Eterno nos ocurren cosas que nos parecen inexplicables, pero si confiamos en el Señor y esperamos pacientemente en Él, no permitirá que el enemigo triunfe. En los momentos de las crisis tenemos que tener esa fe, como lo vimos en su definición, aferrados a la diestra de nuestro Papá, de nuestro Padre Celestial, ser como ese niño que se deja guiar, confiados en que de todas las aflicciones Él nos librará y guiados por su Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, saldremos victoriosos. En el Salmo 143, versículo 10 y 13 leemos: Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Elohim. Deja que tu buen Ruach, Espíritu, me guíe sobre terreno firme. Por amor a tu nombre, Yahweh,
preserva mi vida. En tu justicia saca mi alma de la aflicción. En tu misericordia destruye a mis enemigos, destruye a todos los que asedian mi alma, porque yo soy tu siervo. Como sacerdote en nuestro hogar y en la comunidad donde el Padre nos ha llamado, debemos desarrollar esa fe, esa emuná, porque somos ejemplo y testimonio para los que nos están viendo y observando, y para los que están en nuestro alrededor. ¿Cómo es nuestra fe en esos momentos de tribulación, de angustia y de desespero? Pero si tú tienes la fe, como la acabamos de ver, como la que tenía Job, saldremos victoriosos de todas estas tribulaciones o crisis que vienen a nuestra vida. Y el cuarto principio para mantenernos firmes en medio de la crisis es adorando. Cuando hablamos de la adoración, casi siempre lo relacionamos con la música, y no necesariamente con la música es que adoramos. Y aunque la música sí nos acerca a su presencia, porque cuando nosotros sabemos que colocamos una adoración, a veces nos conecta con esa presencia del Eterno. La adoración a Yahweh es mucho más que la música, que una canción, que un instrumento. Va mucho más allá de lo que pensamos o creemos. ¿Por qué? Fíjese lo que dice en Job capítulo 1, versículo 20. Dice, entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Después que Job recibe la noticia de la pérdida de todo lo que poseía, se postró en tierra y adoró. Job tomó la actitud correcta en medio de la tribulación y la angustia que llegó a su vida, y esto mueve el corazón del Padre a su favor. La palabra adoración en el Strong hebreo, el número es 7812, se lee shahak, y significa postrarse, arrodillarse, bajar, culto, dar culto, encorvar, humillarse, inclinarse, postrarse, rendir reverencia. Y también significa sacrificio. La palabra shahak tiene que ver con una veneración sublime ante el Eterno. Y en castellano, este es en hebreo, ¿no? En castellano se llama adoración. La palabra shahak implica una posición corporal externa que expresa una actitud interior de reverencia de lo más profundo de nuestro ser, reconociendo quién es nuestro Elohim, Yahweh. Esto fue lo que hizo Abraham. Vamos a ir ahorita con la vida de Abraham, cuando Elohim le pidió a su único hijo. Eso lo encontramos en Génesis 22:5. Dice, Abraham dijo a sus criados, quédense aquí con el asno, yo y el joven iremos allí, adoraremos y regresaremos a ustedes. Adoraremos. Acuérdese, está la vida de Abraham cuando él no podía tener hijo y el padre le da un hijo, el del pacto, y se llama Isaac. Y ya cuando Isaac estaba grande, ya un niño, el padre le dice que se lo dé en sacrificio. Abraham sale y toma a su hijo y se va al lugar que el padre le indica. Pero lo que acabamos de leer ahorita dice que Abraham dijo a sus criados, quédense aquí con el asno, yo y el joven iremos allí, adoraremos y regresaremos a ustedes. Abraham sabía que el sacrificio de su hijo tenía que ver con adoración, porque significaba reconocer la grandeza de Elohim.
contra lo pequeño que somos nosotros. Reconocer como aún también que las cosas malas están bajo su control y saber que Él es el dueño de todo cuanto nos pasa y no se le escapa ningún detalle de nuestra vida. Solo eso nos permite adorar en medio de la dificultad, no porque nos alegren las dificultades, sino porque en medio de estas el Eterno está en control de todo. Por eso, esta adoración de Abraham está ligada a entregarlo todo. Era lo único que tenía Abraham, lo más precioso, lo que más esperaba durante tantos años, casi 100 años, para tener a su hijo. Y pues la verdad pareciera difícil, pero vemos que Abraham sabía la verdadera adoración a nuestro Padre Celestial, pues no hay una verdadera adoración sin entrega. Y sólo así podemos cumplir la invitación que nos hace Yeshua en Juan 4:24, cuando dice: Yahweh es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Cuando tú y yo pasamos por los momentos de prueba, de angustia, de tribulación, una crisis, pueda ser de disciplina, de zarandeo, lo que debemos hacer a diario es adorar, de la manera que Job lo hizo, de la manera en que Abraham lo hizo. Y debemos declarar como lo hizo David también, cuando estaba viviendo un momento de angustia. Cuando leemos el Salmo 51 nos damos cuenta el momento de angustia que estaba viviendo el rey David. En el Salmo 51:17 dice: los sacrificios de Yahweh son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Elohim. Fíjese que David sabía que esa adoración de contritar, de postrarse, esa adoración de postrarse, de humillarse, de contristar el corazón, el Padre no la desprecia. Encontramos otros ejemplos de adoración a Yahweh en momentos de crisis en las Escrituras, y también fue Moisés. En Deuteronomio 9:25 dice lo siguiente: me postré pues delante de Yahweh 40 días y 40 noches estuve postrado, porque Yahweh dijo que os había de destruir. Moisés sintió carga, angustia por su pueblo Israel, porque él sabía que lo que el Eterno dice lo cumple. Yahweh había dicho que iba a destruir a su pueblo Israel, pero Moisés intercede por Israel 40 días y 40 noches postrado adorando. Acuérdense que uno de los significados de adoración es postrarse, para que no fueran destruidos, y así alcanzó la misericordia de Yahweh. Nehemías capítulo 8, versículo 6, también dice lo siguiente: bendijo entonces Esdras a Yahweh, Elohim grande, y todo el pueblo respondió: amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Yahweh inclinados a tierra. Esto es muy importante que lo entendamos. Adorar al Padre tiene que ver también con la expresión de nuestro internamente, de lo que hay en nuestro corazón. Y eso también muestra lo externo, o sea que el Padre necesita que nosotros verdaderamente le adoremos, pero en una manera donde quebrantemos nuestro corazón, postrados, humillados delante de su presencia. Y esto mueve la misericordia del Padre, mueve el corazón del Padre a nuestro favor en esos momentos.
Hay un evento en las Escrituras donde podemos ver que la adoración correcta de un rey y el pueblo de Judá mueve la misericordia de Yahweh a su favor. Y quiero leerles esta hermosa historia que nos llena mucho de fe. Dice Segunda de Crónicas, capítulo 20, del 1 al 27. Dice así: Pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra. Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat, diciendo: Contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar, y de Siria, y aquí están en Hasezón Tamar, que es en Gadí. Entonces él tuvo temor, y Josafat humilló su rostro para consultar a Yahweh, e hizo pregonar ayuno a toda Judá. Y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Yahweh, y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Yahweh. Entonces Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén, en la casa de Yahweh, delante del atrio nuevo, y dijo: Yahweh Elohim de nuestros padres, ¿no eres tú Elohim en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Elohim nuestro, ¿no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel, y la diste a la descendencia de Abraham tu amigo para siempre? El versículo 8 dice: Y ellos han habitado en ella y te han edificado en ella santuario a tu nombre, diciendo: Si mal viniere sobre nosotros, o espada de castigo, o pestilencia, o hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa, y a causa de nuestras tribulaciones clamaremos a ti, y tú nos oirás y salvarás. Ahora pues, he aquí los hijos de Amón y de Moab, los del monte de Seir, aquella tierra no quisiste que pasase Israel cuando venía de la tierra de Egipto, sino que se apartase de ellos y no los destruyese. He aquí ellos nos dan el pago, viniendo a arrojarnos de la heredad que tú nos diste en posesión. Oh Elohim nuestro, ¿no los juzgarás tú? Porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer, y a ti volvemos nuestros ojos. Y todo Judá estaba en pie delante de Yahweh con sus niños, sus mujeres y sus hijos. Y estaban allí Ahaziel, hijo de Zacarías, hijo de Benaía, hijo de Jehiel, hijo de Matanías, levita de los hijos de Asaf, sobre el cual vino el espíritu de Yahweh en medio de la reunión, y dijo: Oíd, Judá todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, Yahweh os dice así: No temáis, ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Yahweh. Mañana descenderéis contra ellos. He aquí que ellos subirán por la cuesta de Cis, y los hallaréis junto al arroyo, antes del desierto de Jeruel. No habrá para que peleéis vosotros en este caso. Paraos, estad quietos, y ved la salvación de Yahweh con vosotros. Oh Judá, Jerusalén, no temáis ni desmayéis. Salid de mañana contra ellos, porque Yahweh estará con vosotros. Entonces Josafat se inclinó rostro a tierra, y asimismo todo Judá y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Yahweh y adoraron a Yahweh. Y se levantaron los levitas de los hijos de Coat y de los hijos de Coré para alabar a Yahweh
el Elohim de Israel con fuerte y alta voz. Y cuando se levantaron por la mañana salieron al desierto de Tecoa. Y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo: Oídme, Judá y moradores de Jerusalén, creed en Yahweh vuestro Elohim y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Y habido consejo con el pueblo, puso algunos que cantasen y alabasen a Yahweh, vestidos de ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada, y que dijesen: glorificad a Yahweh, porque su misericordia es para siempre. Perdón. Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Yahweh puso contra los hijos de Amón y de Moab y del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos, que venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros, porque los hijos de Amón y Moab se levantaron contra los del monte de Seir para matarlos y destruirlos. Y cuando hubieron acabado con él los del monte de Seir, cada cual ayudó a la destrucción de su compañero. Y luego que vino Judá a la torre del desierto, miraron hacia la multitud, y aquí que yacían ellos en tierra muertos, pues ninguno había escapado. Vinieron entonces Josafat y su pueblo a despojarlos. Hallaron entre ellos cadáveres, muchas riquezas, así vestidos como alhajas preciosas, que tomaron para sí, tantos que no les podían llevar. 3 días estuvieron recogiendo el botín, porque era mucho. Y el cuarto día se juntaron en el valle de Beracá, porque allí bendijeron a Yahweh, y por esto llamaron el nombre de aquel paraje el valle de Beraca hasta hoy. Y todo Judá y los de Jerusalén y Josafat, a la cabeza de ellos, volvieron para regresar a Jerusalén gozosos, porque Yahweh les había dado gozo, librándolos de sus enemigos. Entonces, cuando leemos esta palabra, la verdad es que nos llena de tanta fe, de tanta emuná, porque es una manera en la que este rey Josafat reconoció, junto con el pueblo de Judá y los moradores de Jerusalén, cómo debían actuar en medio de esa tribulación, de ese temor que les vino, de esa tribulación. Se postraron y dicen que adoraron, porque eso fue lo primero que hicieron. Pero después dice que los levitas adoraron con música, con adoración. Es importante ver este tipo de adoración, cómo mueve el corazón de nuestro Padre eterno. En medio de esa angustia, yo te digo, sacerdote de la casa, tú que eres la cabeza del hogar, tú que eres ese sacerdote de ese ministerio que el Eterno te ha entregado, cuando vengan esas crisis a nuestras vidas, podemos postrarnos y adorarnos de esta manera que lo hizo Job, que lo hizo Abraham, que lo hizo el rey David, y que aquí lo leemos que también lo hizo Josafat. Es la manera de adoración que el Padre no desprecia. Un corazón contrito y humillado, reconociendo delante del Eterno que Él todo lo puede, que Él tiene todo en control, que lo que nos pasa es porque Él lo ha permitido para llevarnos a lugares más altos, diríamos así, para llevarnos a un nivel de fe más elevado, para fortalecer nuestras vidas en medio de la circunstancia, porque ya cuando uno le pasan estas cosas y aprende del primero, para el segundo ya sabe uno cómo nuevamente actuar delante de la presencia del Eterno.
es importante que cuando vengan las crisis a nuestras vidas, como sacerdotes, podamos poner en práctica estos principios que acabamos de, de, de estudiar, como son el tener identidad, el saber que tienes un propósito, el tener fe en medio de la crisis, el adorar de la manera en que lo acabamos de ver, esa adoración, y también en la manera de reconocer que Yahweh es soberano, que es soberano sobre nuestras vidas. Y este era el mensaje en el cual el Padre hoy quería que aprendiéramos y que fuéramos ministrados y que podamos aprender de su palabra por medio de este siervo. Y quiero hacer una oración antes de terminar, ya para concluir este mensaje. Amado Abacados, te damos gracias en este día tan maravilloso que tú nos das, Padre. Gracias por tu amor y tu misericordia, Padre eterno. Gracias por tu bendita y poderosa palabra, por lo que aprendemos cada día, por lo que podemos entender de las Escrituras, Padre. Gracias, porque cada día somos enseñados por ti. Gracias porque tu palabra es viva y eficaz y más cortante que espada de doble filo. Que hoy por medio de esta enseñanza, Padre, podamos ponerla en práctica cuando vengan esos momentos de crisis, Padre. Que podamos saber quiénes somos. Somos ovejas perdidas de la casa de Israel que estamos volviendo a la restauración. Que somos tus hijos que nos has comprado con precio de sangre. Que nos has sacado de tinieblas a la luz. Que somos, Padre, que tenemos un propósito en esta tierra y es manifestar las virtudes tuyas, Yeshua, por medio de nuestra vida. Amado Abacados, gracias porque hoy pudimos aprender que tenemos que aceptar la soberanía tuya durante cualquier cosa que nos pases, Padre. Poder reconocer que tú eres soberano, que tú todo lo puedes, así como Job, amado Abba, que así como tú das, tú quitas, que Padre, que tú lo que quieres hacer lo haces, cuando quieres y como quieras, Padre, que no debemos cuestionar lo que tú haces y cómo lo haces, Padre eterno, y que debemos tener esa emuná, esa fe cada día, Padre eterno, como un niño que se deja guiar por su papá, esa fe en los brazos de Yeshua Hamashiach, Padre eterno, que es tu diestra, amado Abba, y que también, Padre, hoy pudimos aprender y poner en práctica la adoración, Padre, que tú quieres que adoremos en espíritu y en verdad, Padre, que podamos entender que la verdadera adoración, Padre, es postrarnos delante de tu presencia y humillar nuestro corazón. Humillar, Padre, en esos momentos de tribulación y decirte, hágase tu voluntad, porque la voluntad es tuya, es buena, agradable y perfecta, Padre eterno. Y un corazón contrito y humillado no desprecias tú, Padre eterno. Gracias por este tiempo, amado Abacados, que seas tú hablando a cada uno de aquellos que escucharon este mensaje, que seas tú ministrando, Padre, por medio de mi vida. Gracias te doy, amado Abacados, que tu Ruach HaKodesh esté en medio de nosotros. Bendice las vidas de cada persona que estuvo allí conectada. Gracias, amado Abacados, en el nombre poderoso de Yeshua Hamashiach. Aleluya, aleluya. Buenos mis amados, y hasta aquí este programa. Y les invito para que no se desconecten de nuestra emisora RSA y que no se pierda ninguno de nuestros programas que son de mucha bendición para su alma, para la restauración del pueblo de Israel. Gracias por estar con nosotros.
Que el Eterno les guarde y les bendiga. Shalom, shalom.